es el doctor Roberto Kikanori. Roberto tuvo la gentileza de apoyarnos y acompañarnos en la actividad de hoy, entre otras cosas porque Fernanda Nicasio está transitando un problema de salud y sobre la hora no pudo asistir. Entonces, Roberto, creo que hace 5 días, yo me comuniqué con él y él rápidamente dijo sí, y acá lo tenemos. Tal vez esto sea un indicativo de cuando a veces se plantea preguntas como muy difíciles, aparentemente del campo académico, de cómo se hace la transformación, qué es necesario para la reforma psiquiátrica que llaman en Brasil o desmanicomilización en Argentina. Por ejemplo, es necesario esto: la grandeza, la modestia y la humildad de Roberto, que con 5 días de anticipación acomoda sus actividades y viene a acompañarnos a nosotros. ¿Por qué digo esto? Roberto es psiquiatra. Roberto fue, lo digo en términos argentinos, Roberto, fue jefe del Hospital Psiquiátrico de la ciudad de Santos, en Brasil, y después fue director de salud mental del municipio de Santos, si no me equivoco. Y luego fue director nacional de salud mental de Brasil, instalado en Brasilia por muchos años. Roberto es sinónimo de reforma psiquiátrica en Brasil y en Latinoamérica. Y así como lo vemos, reitero, es sencillo, es modesto y tiene una enormidad para enseñarnos a todos. Yo voy a dejar que Roberto haga su propia presentación de cómo él, creo que me olvidaba que es profesor de la Universidad Nacional Estadual de São Paulo, Nacional de São Paulo, y decía que iba a dejar que Roberto agregue formalmente, si lo considera, algunos datos sobre su recorrido profesional. Roberto, entre otras cosas, si vos no te acordás, Roberto, yo sí me acuerdo que en un almuerzo, no sé dónde ya, vos habías asumido hacía poco y habías sido convocado por la presidenta de Brasil en ese entonces, Dilma Rousseff. Sí. Y entonces yo le dije, Roberto, ¿y cómo están las cosas con Dilma? Y vos me dijiste, de reforma psiquiátrica nada, ella quiere resolver el problema del crack. Así lo llamaban ustedes. Sí. Bien, esa es una pequeña anécdota, pero después voy a retomar esto. Bueno, bienvenido, Roberto, gracias de corazón. La reforma brasilera en Argentina se conoce poco. Yo creo que es muy importante que se conozca más. Ustedes tienen, insisto, mucho para enseñarnos. Aquí están las puertas del foro abiertas. Esperemos que sea la primera de muchas veces. Y aquí estamos usuarios, familiares, distintas profesiones, gente preocupada por la ley de salud mental, en fin, los que queremos que la historia en Argentina cambie de una vez por todas. Roberto, adelante. Ok, bueno, ya pido excusas a todos porque voy a hablar en portuñol, ok? Estaba diciendo a Hugo que se tornar una tortura, llamamos un traductor.
Bueno, yo pensé que sería interessante inicialmente contar anedóticamente un poco la historia del movimiento en Brasil, porque Hugo me contaba que vosotros están se reorganizando, reuniendo mucha gente nueva, pensando como no, hacer la ley andar adelante, ¿no? Entonces, eh, bueno, en 1986 hubo una reunión del Movimiento Nacional de Salud Mental, de trabajadores de salud mental, ¿ok? Era julio, era invierno. En aquel día comparecieron solamente 12, 13 personas. Era una reunión nacional, ¿no? Habíamos solamente 12 pessoas, 12, 13. El diagnóstico que hicimos es que aquel momento, el movimiento histórico de salud mental, de trabajadores de salud mental, que se había empezado en el 78, en 86 ya no existía más, ya era muerto. ¿Y por qué? Básicamente, 86 fue el momento del final de la dictadura. El movimiento de 78 era movido mucho por la lucha contra la dictadura. Entonces, cuando la dictadura se termina, el movimiento también pierde fuerza. Ese es el primer punto. Porque los trabajadores tenían sus cuestiones contra la dictadura, contra la opresión, contra las más condiciones de trabajo, ¿no? Particularmente en los hospitales psiquiátricos, etc. Cuando la dictadura termina y empiezan los gobiernos más progresistas, la tónica no, era que se debería modernizar la psiquiatría, reequipar los hospitales, crear, ¿no?, una red más robusta en torno a los hospitales. ¿Okay? Eso era el movimiento inicial, ¿no? Bueno, nosotros 12 que restamos, ¿no? Éramos más jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, yo era joven, tantos otros. Bueno, pensábamos que deberíamos tentar andar adelante, ¿no? No como reforma de los hospitales, pero como el fin de los hospitales. Esto, tomamos un mote, ¿no?, que fue usado también en Buenos Aires muchos años atrás, creo en 86, que por una sociedad sin manicomios, que fue un mote creado en España, ¿no? Esa llamada por una sociedad sin manicomios sirvió como un horizonte amplio que agregaba mucha gente, porque no había una precisión sobre esto, ¿no? Mas había una unidad contra la lógica de una sociedad que se organiza, ¿no?, sobre la exclusión, sobre la violencia, sobre la anulación de las personas y tal. Y que eso debería cambiar a la sociedad como un todo, ¿no? Y los manicomios serían, digamos, la caricatura de esta sociedad como un todo, ¿no? Porque el manicomio es una caricatura de la sociedad que oprime, que excluye, que invalida, ¿no?, que mantiene relaciones de clase muy fuertes, así. Entonces, con esa lectura muy sencilla, empezamos a crear grupos consensuales, ¿no? Temos un horizonte común, temos un horizonte más, vírgulas, ¿no?, tracomas, más radical, ¿no? No queremos manicomios bonzinhos, ¿no?, buenos. Nós queremos acabar com os manicômios. E se começou essa discussão. Ok,
por que creio que é importante isso? Esta ideia de um horizonte largo que inclui, não exclui. Né? Um horizonte largo não muito preciso, mas uma fantasia de uma sociedade diversa. Né? Uma fantasia de uma sociedade que pudera ser diferente. E isso creio que foi muito importante, porque se permitiu que muita gente se aproximasse. E esse grupo inicial, teníamos posso dizer, la fraqueza, la debileza, mas ao mesmo tempo, não, bueno, não temos muito preciso as coisas, então é melhor que a gente se junte que fazer muitos debates sobre precisão desses termos, não? Então, essa sociedade sem manicômio era uma grande bandeira, muito ampla, que involucrava mais e mais pessoas, ok? Desde aí, de 86, se começou a organizar e tínhamos um plano que, no final no ano de 87, haríamos uma reunião nacional. E por um período de uns 8, 10 meses, entramos em contato com muita gente. Al final de 87, houve o segundo Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental, agora com esta nova consigna, não? Por uma sociedade sem manicômios. Naquele momento se reuniram mais ou menos 350 pessoas de todos os cantos do país. E houve 3, 4 dias de discussão, e se começou a posso dizer que a disseminar um sonho, não? As pessoas não tínhamos muito preciso como fazer. Tínhamos um modelo, uma inspiração da experiência italiana, não? Eu, em particular, mas outros 2, 3 companheiros, havíamos estado a Trieste. Estuvo a Trieste em 1982, não? Vivi um ano lá, a Trieste. Então, a experiência triestina era um marco de referência, pero não era possível copiar, fazer uma cópia, mas era uma inspiração, não? E isso, algumas lições, não, que aprendimos em Trieste, se for possível replicar ou utilizar aqui em Brasil também. Bueno, em dezembro de 87, em este encontro nacional, se lança o movimento nacional, ou formalmente, com um manifesto. Não? Manifesto de Bauru, se diz, na cidade de Bauru. É um manifesto de poucos parágrafos, mas muito, diria, posso dizer, radical, na ideia de que é necessário uma sociedade diferente, é necessário apontar para uma sociedade que inclui, que involucra os problemas de gênero, de raça, de classe social, não? De trabalho, e assim por diante, porque as pessoas que estão nos manicômios não eram produto destas injustiças que a sociedade como um todo produz continuamente. Então, que era um chamado também para que nós nos agregássemos a los outros movimentos sociais. Bueno, é importante notar que é um período em que o Brasil estava começando sua vida fora da ditadura. Não? Então, havia muito vontade, não, de criar, de participar, de fazer algo para uma sociedade nova. Então, este clima era muito importante em 87. Ora, naquele encontro também se criou um evento estratégico
después de años mostra estratégico, es que se creó un Día Nacional de Luta, ¿no? Un Día Nacional de Luta Antimanicomial. Não se chamava antimanicomial inicialmente, mas se dizia um Dia Nacional de Luta por uma sociedade sem manicômios. Se escolheu um dia qualquer no calendário, al final foi de 18 de maio. Em 88, ¿no? Se empezó el primer Día Nacional de Luta contra los Manicomios, en 18 de mayo. Ok, se empezó en 3, 4 ciudades, en el año siguiente en 10 ciudades, y así por delante. Fue creciendo, creciendo, creciendo. Hoy, 18 de mayo ya no es más un día, es una semana entera de manifestaciones, de lucha, de cosas. Porque la idea era que un día de movilización era un día que los compañeros se reunían, mas también para hablar con el resto de la sociedad, ¿no? Manifestaciones de calle, manifestaciones en teatro, manifestaciones de diversas maneras. Creo que eso fue un punto estratégico importante a lo largo de los años. Hasta hoy, el mayo, hoy de todo el mes de mayo acontecen eventos que se remeten a la reforma psiquiátrica. Entonces, fue un dispositivo muy, muy importante, creo, ¿no? Porque, bueno, acho que porque acontecem desde debates a festas, a manifestações de calle, não? Múltiplas manifestações. Então, isso também creio que é um ponto importante. Não hubo hasta hoje uma, como se diz? Eu digo positivamente, todas as manifestações são aceitas. Todas as formas de manifestação são consideradas legítimas, ¿no? Entonces, no sé, existen divergencias, sí, pero la idea es que las divergencias sean menos importantes que aquilo que é unitário, ¿no? Y creo que eso es un principio importante a lo largo de los años, porque claro que, ¿no? Cuando se reúne mucha gente, ¿no? Existem grupos, estados, cidades, ¿no? Que têm ideias diferentes. Dentro de uma grande cidade como São Paulo, existem muitas diferenças entre grupos, mas sempre deixamos as diferenças de lado para pensar naquilo que era mais unitário, não? Isso é uma estratégia de muita tolerância, diria, com todos, né? Com todos, né? De todos para todos. Creo que esto fue muy importante para que el movimiento pudiera crecer, ¿no? No era un movimiento digamos, de línea sectaria, ¿no? Que tiene una única verdad, que es una única línea de trabajo precisa, ¿no? Al contrario, como digo, había dicho, este horizonte largo de uma sociedade sem manicômio foi estratégico para que a gente se agregasse e não fosse excluída, ¿no? Creo que isso foi muito importante. E nesse momento é que cada vez mais se iniciou a partir de trabalhadores, mas se chamou a participação de usuários, participação de familiares, de pessoas que não têm nada a ver com isso, mas se interessavam. Então, se foi criando, não, mais ligames, mais cooperações com muita gente. Acho que creio que esta é uma parte do movimento, da história do movimento, que creio que é importante compartilhar, porque essas ações fizeram muita diferença, creio, não?
Una otra característica, Brasil es un país muy grande, ¿no? Lejos, las ciudades son muy distantes de unas de otras. Ahora no sé, pero en aquel momento era una novedad pensar un movimiento descentrado. No teníamos un núcleo central formal, ¿ok? Entonces, no había una elección de qué sería la Secretaría Nacional, ¿no? Del movimiento. Esto no acontecía por pelo menos 10, 15 anos, não aconteceu. Era um princípio geral de que todos eram válidos, todos os núcleos, todos os grupos eram válidos. Mas como funcionava? Bueno, creio que los más antiguos, los iniciales, né, los que empezaram lá em 87, sempre se mobilizavam mutuamente, mas não era uma definição formal, não? Teníamos esse espírito de descentramento ao mesmo tempo de não deixar a coisa parar, né? Que tinha que sempre fazer a coisa movimentar-se. Então, mesmo que não havia, digamos, essa formalidade de uma direção nacional, não? Certamente teriam grupos, não? Mais nuclear, de militantes de diversos estados, que se intercambiavam, não? Se fazia articulações, não? E se mantinha, digamos, todo o processo aquecido, não? Caldo, não? Ok. Bueno, eso es 87. Un punto de transformação muito grande foi que, em 1989, houve eleições municipais no Brasil. Na cidade de Santos, assumiu a Secretaria de Saúde um médico chamado Davi Capistrano. Davi Capistrano é, em certo modo, uma pessoa muito histórica, muito importante na saúde do Brasil. E seu padre foi deputado constituinte, militante comunista, um homem que saiu do Brasil, foi à Guerra de Espanha, foi na guerra contra os nazistas, voltou, foi desaparecido na ditadura. E seu filho, Davi, era um médico também, com toda essa história do pai, muito empenhado. Ele foi secretário de saúde de Bauru, e depois foi secretário de saúde a Santos. Quando chegou a Santos, ele me chamou por telefone e disse: aqui temos um hospital e creio que podemos começar a primeira experiência de cerro de hospitais do Brasil. Cerro, não? Ele disse: vamos a cerrar esse hospital. Então, desde o primeiro dia, havia esta ideia de que o hospital iba a ser cerrado y que teníamos que haber una estrategia de cómo hacerlo. ¿Okay? Bueno, entonces, en aquel momento, la experiencia de Trieste sirvió como modelo, como inspiración, ¿no? De cómo hacer estos procesos de desmantelamiento, de desmonte, ¿no? Del hospital. Que, digo de manera sencilla, se empieza con el cambio de las relaciones internas, ¿no? El cambio de las relaciones internas, particularmente en la idea de las relaciones de fuerza. ¿Okay? El hospital es una jerarquía muy fuerte de poder de uno sobre otro y de fuerza, ¿no? Bueno, conto una historia anecdótica. El primer día de
el secretario hace, la síndica, en verdad, hace una intervención en el hospital, toma la dirección del hospital. Yo fui indicado como director y Davi era el secretario. En la primera noche, a 1 de la mañana, él me dice, mas estas puertas están cerradas todavía. Sí, pero no podemos dejar ninguna puerta cerrada. Eran las puertas de las celas fuertes, ¿no? Celdas. Celdas fuertes, ¿no? A una de la mañana dice, abra inmediatamente esa celda. Había 3, 4 personas dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede dejar para mañana esto, ¿no? Entonces, ese espíritu de agir, actuar, ¿no? Intensivamente, ¿no? Mas ¿cómo hacemos? Bom, tenemos que aprender, aprender Sí. cómo lidar com essas pessoas, né? Não teníamos um modelo... Bom, eu já tinha esse modelo Trestina, né? Então, el primer día que en la mañana llamé todos los hombres de la ala masculina y hicimos la primera asamblea para compartir un poco qué estaba aconteciendo, que el hospital estaba cambiando, que tenía una nueva dirección, que había nuevas reglas, nuevo reglamento, y que la primera línea era, no se resuelve nada en la fuerza. No se puede resolver con la agresión, con la fuerza. Sea entre los pacientes con los profesionales con los pacientes, la fuerza no se podía hacer más, ¿no? Es decir, la fuerza bruta, ¿no? Eso era un principio general, porque el hospital es muy construido en torno a relaciones de fuerza muy fuertes, muy, ¿no? Muy instituidas, ¿no? Entonces, esa era una primera regulamento nuevo, ¿no? ¿Y cómo se hace? Reuniones, debates. Cuando había conflictos, tiene que discutir, encontrar mecanismos de mediación continua, ¿no? Entonces, el hospital fue reorganizado, las personas fueron redistribuidas, llamamos muchos profesionales nuevos, ¿no? Y la dirección inicial era esa, ¿no? Evitar la violencia, crear espacios de discusión y de nuevos consensos, ¿no? Y eso fue todo día, ¿no? En todas las alas del hospital. Uma outra coisa que foi importante, e isso se copiava um pouco de Trieste, é que o hospital foi dividido, não, em 5 zonas, que a cidade foi dividida em 5 zonas. Então, todos os pacientes da zona A estavam na ala A, não, da cidade. Então, a zona B da cidade estava na ala B. Em modo que a relação entre el dentro y el fuera, ¿no? La ciudad y dentro del hospital, había una correlación continua de identidad. Entonces, los familiares, las personas, los pacientes, los profesionales, podrían estar siempre pensando en las personas que están dentro y en la comunidad que está fuera, ¿no? Esa fue la manera que el hospital fue siendo cerrado. Cuando había condiciones, toda la ala A foi transferida para a zona A da cidade e se cerrou aquele bloco todo. Depois, zona B, zona C. Então, se tomou 4 anos e meio para que todo o hospital se cerrasse, ok? Não é um processo veloz, não? Pero creio que foi bastante importante, porque sea familiares cuanto los propios ciudadanos de los barrios, ¿no?
tendrían mucho miedo, ¿no? No sabían qué iba a acontecer, ¿no? Entonces, este proceso, ¿no?, de descentramiento del hospital a los barrios fue muy importante y con mucha paciencia, ¿no? Entonces, creo que 4 años y medio para cerrar totalmente el hospital. Mas, puedo decir también que del 80, mayo, junio, después de 5 meses, la primera parte fue cerrada también. Entonces, la primera fue muy rápida, ¿no? Las otras fueron más lentas, ¿no? Mas el hospital fue siendo cerrado por partes y cada parte tenía una correspondencia en la ciudad, ¿ok? Bueno, creo que esta experiencia de Santos fue muy importante para el movimiento nacional. Quiero decir, a idea de una sociedad sin manicomios era muy atraente, pero sin una experiencia concreta, una vivencia real, ¿no? Muchos compañeros, sí, eran a favor, pero no tenían mucha idea si era posible. Entonces, cuando Santos empieza ese proceso, la gente comenzó a venir a conocer. Muchos compañeros venían a Santos y estaban lá una semana, 2 semanas, para ver con los ojos que era posible. Entonces, a lo largo de los años, creo que millares, ¿no?, millares de personas, de compañeros del país todo, vinieron a Santos para ver, para sentir que era posible cerrar el hospital. Entonces, es una experiencia sirvió mucho como alimentación, ¿no?, para todos los otros compañeros del país, ¿no? Santos es una ciudad pequeña, o media, 500.000, 400.000 habitantes, no es una ciudad muy grande, ¿no? Creo que esto fue muy importante, tener una experiencia concreta que pudiera inspirar a los compañeros de otros lugares, ¿no? Bueno, ¿cómo se transfería la gente para los barrios? Creamos un modelo parecido con el modelo de destino, centros territoriales, que aquí llamábamos de núcleos de apoyo psicosocial. ¿Por qué llamábamos núcleos de apoyo? Porque se pensaba que no debería ser un local para as pessoas estarem ali, como se diz, referidas solamente ali, mas deveria ser um ponto de apoio para que as pessoas ganhassem território, ganhassem, né, o espaço na vida, não? Por isso chamávamos de núcleos de apoio. Então, para nós era NAPS. Em Brasil, outras experiências que foram criadas com uma outra percepção, um outro entendimento, que se chamou Centros de Atenção Psicossocial. Quando se pensa Centro de Atenção Psicossocial, se pensa que é um serviço de referência onde as pessoas devem procurar, não? Nós pensávamos que não era essa a situação, que devíamos pensar que é um ponto de partida para outros, né, para ganhar o território, e não um lugar onde del território as pessoas deviam estar indo, né? Era um pouco diferente. Pero, como eu disse antes, o consenso da maior parte das pessoas tendió para a ideia de centro de atenção psicossocial, ¿no?, que eu dizia um modelo mais médico, ¿no?, mais médico-centrado. Isso se tornou o modelo mais, como se diz, hegemônico em todo o país, ¿no? Então, hoje, oficialmente, se chama CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, ¿no? ¿Qué puedo decir más? Que
Desde esta experiencia de Santos, outras cidades começaram a criar processos de cerro de hospitais, ou muitos lugares começaram a criar centros de atenção psicossociais, mesmo que não havia hospitais, não? Por exemplo, uma cidade histórica que é São Lourenço do Sul, não? Em Rio Grande do Sul, uma cidade muito pequena, 20 mil habitantes, criaram um pequeno centro de atenção psicossocial. Dentro dessa mentalidade, ganhar o território. Não? Ora, é uma cidade que, depois da abertura deste centro, as pessoas nunca mais foram enviadas aos hospitais psiquiátricos. Então, São Lourenço do Sul se tornou um polo de uma experiência exemplar, não? Como se pudiera criar serviços que as pessoas não eram mais enviadas aos hospitais psiquiátricos. Então, São Lourenço serviu também como um modelo já diferente, na cidade pequena, mas que havia uma estratégia de cuidado, de manutenção, diria, de continuidade de tratamento, não? Ao longo do tempo e ao longo do território. Não? Isso foram aparecendo outras experiências aqui, ali, pouco a pouco. Isso foi um processo em paralelo com o processo político, porque em 89, o deputado Paulo Delgado, deputado federal, criou um projeto de lei de reforma psiquiátrica. Okay? Esse é um projeto de lei que tomou 12 anos no Congresso. Três gestões, não? do Congresso. E nesses 12 anos, o projeto foi transformado muitas vezes, outras, como se diz, versões foram sendo lançadas, e a versão final que foi aprovada era muito diferente da inicial. E queria que se pudesse pensar assim, a primeira versão era muito sencilla, tinha 4 artículos, um proibia a criação de hospitais psiquiátricos, se devia cerrar todos os hospitais psiquiátricos e se devia criar serviços alternativos ou substitutivos. Ponto. A ideia era que tentar focar solamente em processos operativos, sem discussão de valores, não? E o que ocorreu é que, ao longo dos 12 anos, muita discussão de valor surgiu, não? Então, a lei final, ela garantiza os direitos dos pacientes. Os pacientes psiquiátricos em Brasil têm direitos de cidadãos sempre. O Ministério Público tem responsabilidade para salvaguardar esses direitos, coisa que não havia antes, não? O paciente psiquiátrico não era imediatamente, perdia todos os seus direitos, não? Então, esta ideia de um louco cidadão, nós decimos, não? Foi uma grande mudança, né? Um grande cambio. Pero, a parte operativa, digo que restou no meio caminho. Existe a proibição de internação de pessoas em instituições asilares, mas não existe na lei uma indicação para o término dos hospitais psiquiátricos. Isso ficou entre linhas, não? Porque também se diz que tem que criar serviços alternativos, não? Mas não está explícito que os hospitais psiquiátricos devem ser cerrados.
mas se enfrenta a ideia de hospitais asilares. Por isso, essa diferença, não? Se colocou esse tipo de diferença, que existem hospitais que funcionam e os hospitais asilares não funcionam, né? E os que funcionam têm que ser salvaguardados. Era esse o debate. Mas a lei ficou, como eu disse, a meio caminho. Bueno, e 12 anos de lei, de debate, permitiu que a discussão se tomou todo o país, ¿no? E país que é muito grande, ¿no? É um país continental. Pode dizer que temos discussões na selva, no deserto, no nordeste, no sul, ¿no? Em todo, no cerrado, no centro do país. Ok. Creo que esse aspecto de la lei como instrumento de discussão e debate, difusão de ideias, difusão para agregação de pessoas, serviu de maneira muito importante. Bueno, depois que a lei foi aprovada, alguns companheiros muito importantes tiveram a oportunidade de estar no Ministério da Saúde, particularmente Domingos Sávio. Domingos Sávio foi, creo, el genio de la historia, porque él fue el coordinador de salud mental mientras eran gobiernos de derecha, muy conservadores, ¿no? Y su habilidad para no manejar las fuerzas políticas fue creando poco a poco condiciones para que esta reforma fuese ganando concretud, ¿no? Que la ley pudiera ganar concretud, ¿no? Después, él estuvo 5 años, 6 años, ¿sí? Continuos. Después vino Pedro Gabriel, que también compañero histórico de la primera llamada, de aquel primer grupo inicial. Ahí Pedro estuvo casi 10 años, ¿no? De la coordinación nacional. Entonces, esos 15, 20 años iniciales fue muy importante para que toda la estructura administrativa, legal de la reforma psiquiátrica pudiera ser detallada, ¿no? Creada diversos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, en Brasil tenemos una bolsa que se llama Programa de Volta para Casa. É compreensível? De volta para casa. Sí, sí, ¿no? de regreso a casa. Regresso a casa, não? Regresso a casa, ok. Como se discutiu isso? Que na parte dos recursos que mantinha a pessoa em hospital psiquiátrico, não? Uma parte desse dinheiro deveria acompanhar o paciente para que ele pudesse viver fora. Não todo, mas uma parte. Não? Isso foi uma construção administrativa, legal, institucional muito complexa, porque como se transfere dinheiro que está em hospital para pessoas, né? Então, isso tomou um serviço, um trabalho grande, mas se criou isso. Hoje temos, não sei, 600, 700 pessoas que recebem este tipo de bolsa, né? Se criou mecanismos para que o financiamento dos CAPs, ¿no? O financiamento de serviços residenciais, que hoje temos também casas que são serviços residenciais e são financiadas pelo governo federal, ¿no? Essas construções foram sendo feitas ao longo dos anos, ok? E quanto mais elas se consolidavam, mais se conquistava, decía, mais crédito com a sociedade, com os deputados, com a, né? A reforma foi sendo aceita, né? Porque era concreta a transformação.
Bueno, eu gostaria de apresentar uns gráficos, né, que mostram um pouco essa história, ok? Deixa eu ver aqui. Como se essa aqui. Aqui não. Bueno, aquí se puede ver, esta línea son los recursos gastos con hospitales psiquiátricos. Al contrario, la línea que va arriba, son los gastos que se hizo con los centros de atención psicosocial, los servicios extrahospitalarios, ¿no? Entonces, aquí, en el 2006, 2005, 2006, fue el momento en que, claramente, ¿no? Lo que las despesas con servicios comunitarios fue mayor que las despesas con los hospitales psiquiátricos, ¿no? Y al longo del tiempo fue se creando más esa diferencia, ¿no? Entonces, esto al longo del tiempo fue muy, muy importante. Ven que en el 2001, 2002, tenemos 75% de las despesas con hospitales. En 2013, 20%, ¿cierto? ¿Qué significa eso en términos de número de hospitales, ¿no? Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, las partes azules son la expansión de la red de salud mental en Brasil a lo largo del tiempo, ¿no? La red comunitaria, ¿no? Entonces, aquel gráfico decía cuánto se despesa, ¿no? Las despesas. Aquí, ¿dónde ese dinero fue, ¿no? Y se puede ver que en casi todas las regiones del país se crearon servicios, ¿no? Esto fue un gran desafío, porque los hospitales psiquiátricos básicamente se estaban alocados en la zona litoránea. La creación de la red permitió que el acceso a servicios, acceso a tratamiento fuera al interior del país, ¿no? Un período de 2002, por ejemplo, yo estuve acá a Roraima, donde está aquí a la punta. En Roraima teníamos un psiquiatra en todo el estado, y cuando estuve allá, llegó una persona amarrada en un camión, estaba a 4 días en estrada, ¿no? Para llegar a la ciudad, que era el único lugar donde tenías algún servicio. Entonces, eso, en 2014 en Roraima ya teníamos al menos 15 psiquiatras. Entonces, esa posibilidad de la interiorización del servicio, del cuidado, ¿no? Fue muy importante en el proceso de la reforma. O sea, más y más personas se beneficiaban, sean pacientes como familiares, ¿no? Eso permitió que también el movimiento se mantenía activo, ¿no? Se mantenía más movilizado, ¿no? Siempre creciente, ¿no? Creo que eso son imágenes, ¿no? Que el proceso en Brasil fue largo, ¿no? Pero teníamos una dirección, ¿no? Crear servicios, conquistar
convencer pessoas, conquistar pessoas, não? A apoiar. Não? E o movimento foi crescendo, como se diz, el 18 de mayo, como digo, ¿no? Como dijo, en todas aquellas partes fue aconteciendo, ¿no? Entonces, hasta hoy, en mayo, el mes hoy de la luta antimanicomial, ¿no? Acontecen eventos en todo el país. Un detalle, hoy chamamos luta antimanicomial, ¿no? Que também, a meu ver, interessante. Em 1987, não havia esse termo antimanicomial, luta antimanicomial. Também porque é um pouco cacofônica, né? Pero muita gente começou a adotar. Então, em 1990, fizemos um grande acordo, não? Que chamaríamos como luta antimanicomial, não? E se tornou uma palavra comum. Pero posso dizer que de 87 a 90 não era uma palavra que se tomava muito, não hacía muito bem aos ouvidos, não? Pero se foi tornando normal. Hoje, hasta os periodistas são capazes de dizer antimanicomial. Que mais posso dizer? Quanto tempo já falei, Hugo? Prácticamente 50 minutos. De más, ¿no? Entonces, no. creo si que... querés descansar un poco, hacemos alguna pregunta y después retomamos. Sí, no, es que como prefieras. yo no hablo mucho. No, está muy bien. Está perfecto. Bueno, hacemos este intervalo y paso a vos que hagan preguntas, no son comentarios. Gracias. Debo decir que tu castellano es 10 veces mejor que mi portugués, así que te agradezco el manejo de la lengua española. Bueno, adelante, preguntas, observaciones, opiniones. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Bueno, yo me presento, mi nombre es Candela Ascurra, yo soy psicóloga de la provincia de La Rioja, en Argentina. Estoy trabajando en este momento en un centro de día comunitario de salud mental que se llama El Puente, que se inauguró hace poquito, y es el primer dispositivo intermedio de la provincia. Entonces es una gran responsabilidad la que tengo sobre mi espalda, que gracias a Dios estoy como muy acompañada por un gran equipo. Pero pensaba, es solamente un comentario a lo que comentó el doctor Roberto, que me resonó mucho esta palabra de la estrategia. Como tener que estar siendo estratega todo el tiempo para poder seguir y continuar con esta lucha antimanicomial. Esa palabra me resonó mucho. Eso quería comentar, porque siento que, por ejemplo, desde mi lugar, es algo que constantemente tengo que estar haciendo. Pensando todo el tiempo estrategias para poder convencer, estrategias para poder luchar, estrategias para poder pensar en una externación, pensar estrategias para las autoridades políticas. Esa palabra me resonó mucho. Gracias, Candela. ¿Querés decir algo, Roberto, al respecto? ¿O hacemos otra pregunta? Espero otra pregunta. Así comento más juntos. Perfecto. ¿Quién más? Si me permiten, le preguntaría cómo hicieron para trabajar los mitos en torno a la reforma, esto de la peligrosidad del loco, dejarlo, en fin, todo lo que habitualmente se dice. ¿Cómo lo trabajaron? Bien, Gabriel. Sí, Roberto, adelante. No, creo que
la estrategia para enfrentar esses mitos era importante, não? Como se diz? O desafio, não sei, desafio, não, como se diz? Desafio. Sí. La sfida. É não pensar dentro do paradigma médico-psiquiátrico. Ok? E, por exemplo, quando estávamos no hospital, não? Tínhamos um paciente. Um colega falou, bom, vou com este paciente sair do hospital e vou ao bar. Não? E todo dia andava ao bar. Era uma mulher negra que todos temiam porque pensavam que era muito violenta, mas andava ao bar. Se interessava por café. Ia todo dia tomar café ao bar. O dueño do bar começou a conhecê-la, não? As pessoas começam a criar relações novas fora do enquadre do paciente. Ok? E esta capacidade, esta habilidade de não, digamos, não se focar na patologia, não se focar exatamente na história psiquiátrica, mas buscar reconstruir a história humana, buscar reconstruir reportes com a gente onde é possível, não? Em os espaços que é possível, não? Creo que esto es un punto estratégico, ¿no? Porque no creo que es posible convencer el público laico, a partir de la discusión técnica. Es necesario que haya acciones concretas, prácticas, ¿no? De hacer cosas juntos, hacer convívios, não? É um pouco estranho, ok, pero não, é possível, né? E, por exemplo, andávamos com os pacientes, saía do hospital, andávamos ao horto florestal, não? No primeiro momento, as pessoas param para pensar, mas quem são estas pessoas? Não? Depois, não saíram, mas parecem crianças, não? Assim, pessoas psiquiátricas antigas, parecem crianças, não? Então, romper com o estigma, não? Eu digo que não se rompe ideologicamente, discursivamente, se rompe na prática, em condições de fazer coisas juntos, não? Porque digamos que quando as pessoas estão fazendo coisas juntos, ¿no? Ninguno pergunta, nadie pergunta, qual é tu diagnóstico, ¿no? Pergunta outras coisas, ¿no? Pergunta do que gosta, não gosta, qual time de futebol, ¿no? Não quais são seus sintomas, ¿no? Então, romper com os estigmas é prático, não é ideológico. Creo que essa é uma das coisas muito importantes. E este interesse é uma lei, não? Não estar preso a ideologias, mas sempre colocar as coisas em prática, não? As práticas são complexas, sim, não muito fáceis, não? Porque se fosse fácil, não havia hospital psiquiátrico, não? Então, essas mediações precisam ser hechas, não faladas, não habladas, não? Tem que ser hechas. Pode parecer um pouco sencillo demais, mas estou dizendo uma coisa sencilla, mas na prática é complexa, ok? Mas é diferente de estar fazendo grandes discursos teóricos, buscar convencer as pessoas por ideologias. Isso não funciona, não? O que funciona é que a pessoa tem um nome, tem um ser,
tiene una historia, ¿no? Tiene alguna cosa extraña, ¿no? Algo, cosa diferente, mas esse diferente passa a ser secundário. Acho que creo que a estratégia é um pouco nessa linha. Não sei se me hace Sí, muy claro, clarísimo. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que quisiera intervenir? Hola, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Hola Alberto, ¿cómo te va tantos ¿Qué años? tal? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andás? Ignacio, ¿cómo va? Nada, bueno, primero agradecer a Roberto con su exposición. Yo soy psicólogo, soy docente investigador acá en la ciudad de Rosario y estuve un tiempo viviendo allá en Brasil, en Campinas, bueno, haciendo maestría, doctorado ahí con Rosana Onoco, con Gastón de Sousa Campos. Y a mí me parece que el gráfico que mostró Roberto, el primero de todos, el que muestra claramente cómo en unos, no muchos años, se invierte totalmente el financiamiento desde el Ministerio de Salud para con la salud mental, ¿no? El primer gráfico que él mostró arrancaron 2001, 2002, 75% para hospitales psiquiátricos, 25% para los servicios extrahospitalares, 2005, 2006 quedaron ahí empatados y después en unos años más se invirtió totalmente. El último año ahí, una pena también que se haya discontinuado de publicar esos salud mental en dados, porque eran muy, muy buenos cada vez que se publicaban. A mí me parece que ese gráfico, más allá de todas las cuestiones que podemos debatir entre medio, es el gráfico que más claramente muestra una clara definición política, ¿no? De cómo invertir no solo esa proporción, sino la creación de toda la red sustitutiva. A mí me gustaría que Roberto, si puede contar un poco cómo fue esa, me imagino que debe ser parte de toda la estrategia, para que desde los lugares del movimiento antimanicomial o de los compañeros del movimiento antimanicomial que iban ocupando lugares en la gestión de la salud mental, cómo se fue articulando con las gestiones de salud en general para que los ministros de salud acepten estas propuestas y decidan avanzar en ese sentido. Esto lo pregunto a partir de una lectura propia, ¿no? De los lugares que conozco acá en Argentina, que muchas veces, más allá de todas las intenciones que puedan llegar a tener las gestiones de turno en salud mental, muchas veces tienen ahí una dificultad en el marco del ministerio, de la Secretaría de Salud más en general, para poder avanzar efectivamente con la implementación de la ley, acá en el caso de Argentina, y bueno, una definición clara de ir disminuyendo o cerrando paulatinamente, como Roberto contó, los hospitales psiquiátricos y al mismo tiempo ir generando la red sustitutiva, digamos. Eso, gracias. Bueno, voy a decir una cosa que no tengo bases, digamos, documentales, ¿ok? Mas penso que un punto estratégico, ¿no? Es que nella conversación con los ministros de salud, ¿no? Con el otro lado de la salud, digamos así, ¿no? La primera discusión es que no vamos a gastar más. Porque ese es uno de los problemas, ¿no? Se intenta hacer reformas, pero apuntando para un gasto mayor, ¿no? Para despesa mayor, ¿no? La discusión era que, uno, se gasta mucho con los hospitales, y este dinero, gasto con los hospitales, tiene que invertirse de otra manera, pero no se va a gastar más que antes. Acho que ese
era un punto muy importante, ¿no? Es decir, 10 pesos que gasta con el hospital, vamos a convertir en 10 pesos en la red, ¿no? Bueno, ¿cuál es la ventaja? Es que se gasta 10 pesos con una persona. Y cuando va a red, esos 10 pesos se gasta con 20 personas, ¿no? Esto creo que esquemáticamente es un punto de discusión muy claro y estratégica. No vamos a gastar más. Después que ultrapasamos un cierto periodo, sí, queremos gastar más. No conseguimos, no logramos hasta ahora, ¿no? Continuamos dentro de 2-3% del orçamento de la salud, ¿ok? Quisiéramos llegar a 5%. Nunca llegamos lá. Pero dentro de los 2-3% que tenía antes, logramos hacer esa inversión, ¿no? Eso tiene también un apelo político, es decir, tener una familia, un paciente que es beneficiado, tener 20 personas que son beneficiadas, ¿no? Un número importante, creo. En 2004, creo, el Sistema Único de Salud había hecho 400.000 intervenciones de salud mental, ¿ok? En 2010 fueron 20 millones, 50 veces más, ¿no? Y con lo mismo dinero, ¿no? Entonces, esto creo que para los políticos eso hace sentido, ¿no? 400.000, 20 millones. Bueno, no tenía que como contestar, ¿no? Creo que eso fue importante, ese tipo de argumento, ¿no? Dentro de la... Pero no es fácil porque tienes que tener el ojo, ¿no?, muy abierto, porque si no el dinero del hospital va para otras partes. Entonces tiene que ser todo muy controlado en este campo de la salud mental, ¿okay? No sé si ayuda a comprender un poco. Sí, yo quiero agregar una reflexión respecto de Argentina. Ahora tenemos un presidente que tiene eslogan, y uno de esos eslogan es "no hay plata", ¿no? Siempre cualquier tema dice "no hay plata, no hay plata". Y en salud mental hay plata. Hoy, 2025, hay plata. Están encerrados los millones de dólares hoy en los grandes hospitales psiquiátricos y colonias de la Argentina. Absolutamente así. Entonces, en ese sentido, corremos con diferencia con otros sectores que probablemente a lo mejor no haya plata y no se quiera poner plata. El tema es cómo se elabora la estrategia, como vos decís, para que efectivamente esa plata que muere en los hospitales psiquiátricos viva en el apoyo a la red comunitaria. Un solo ejemplo, la ciudad de Buenos Aires está muy bien, entre comillas, tiene el 8% del presupuesto en salud para salud mental, imagínate, 8%. Pero cuando vas a ver cómo se compone ese gasto, el 75% va para 4 hospitales psiquiátricos de la ciudad de Buenos Aires. Y solamente queda un 20-25% para lo que podría ser comunidad. Es que ahí tenemos un ejemplo contundente. Creo que son 45.000 millones de pesos, no sé, unas cifras exorbitantes. Así que confirmo lo que vos decís en nuestra realidad. Lo que pasa es que acá nos falta la estrategia y la militancia que lo transforme, ¿no? Sí, Gabriel. Quería comentarles que yo vivo en la ciudad de Mendoza y aquí el año pasado se sancionó una ley donde el 25% de lo recaudado en juegos y casinos está destinado a programas de salud mental.
con lo cual redondea un mínimo de 1.200 millones de pesos por año que tiene disponibilidad la Dirección de Salud Mental. Una de las dificultades ahora es justamente quién controla eso. Una senadora provincial presentó la moción para auditar los gastos de salud mental porque el monto es muy elevado, pero fue rechazado y no hay ningún organismo ni instancia de control de gastos de la Dirección de Salud Mental provincial, con lo cual es un inconveniente serio porque es una provincia que no adhiere a la Ley Nacional de Suicidios, no adhiere a la Ley Nacional de Personas en Situación de Calle, y que tampoco es muy afecta a dar compromiso en el cumplimiento de la Ley de Salud Mental. No, ese comentario nada más. Bien. ¿Algún otro comentario, reflexión? Sí, adelante. Me ocurrió una cosa, Hugo, Sí, es que también es importante pensar que el cierre de los hospitales no puede se olvidar de las personas que trabajan. Las personas que trabajan precisam ser recuperadas, precisam ser redirecionadas en su práctica. Esto ha sido hecho a Trieste, ¿no? Esto hicimos también aquí en Santos y en otros hospitales nuestros, ¿no? Porque las personas que están trabajando, que si nosotros entramos con la idea que son todos estúpidos, violentos, ignorantes, ¿no? Sí, puede estar funcionando así, ¿no? Pero también son producto de la institución. Entonces, crear condiciones para que ellos también sean humanizados, integrados, participantes de las reuniones, de las responsabilidades nuevas, ¿no? Es una manera también de garantizar que los recursos permanezcan en la salud mental. Porque si, por ejemplo, se crea una, ¿cómo se dice? Demisión, ¿no? un'altra parola, in italiano dillo. Un despido, que echan a un trabajador, un despido. Isso, un despido en masa, ¿no? Es una crisis, ¿no? O entonces las personas son transferidas, el dinero que los sustenta va para otra parte. Entonces, cuando se habla de recursos no financieros, también tienen que pensar los recursos humanos que tienen que ser reconvertidos. Y eso es un punto importante. Uh-huh. Así es. ¿Alguien más? Yo creo que para mí ha sido un lujo por la claridad, no por el idioma, el lenguaje, sino por los conceptos que Roberto nos transmitió de manera tan sencilla. Uno de los problemas que tenemos en Argentina es que se habla en difícil y pareciera que cuanto más difícil, más sabe la persona y más inteligente es. Pero resulta que muy poco se entiende o nada, así como lo escuchás, Roberto. Es dramático, porque es un poco lo que se aprendió. O sea, no vamos a culpabilizar a los que hablan en difícil, sino que vamos a responsabilizar a las universidades que han deformado o mal formado a los profesionales. Pero, volviendo al agradecimiento a tu claridad, además que es una claridad que surge, como vos dijiste, de tu práctica. Entonces, eso se transmite. Suena distinto cuando se habla desde el libro que cuando se habla de haberlo hecho. Yo, en principio, creo que no habría ninguna otra intervención. Esto se va a subir a las redes
y esperaremos que haya algún intercambio. Yo quisiera poder continuar con estos encuentros, esto que vos transmitiste de Brasil empiece a permear en la Argentina. Se conoce, sí, pero no en la dimensión que se debiera conocer, realmente. Entre otras cosas porque Argentina es parecido, digamos, no estamos en Europa acá. Acá compartimos una realidad en Latinoamérica, entonces es muy, muy importante transmitir experiencias en contextos similares, ¿no? A pesar de la diferencia entre Brasil y Argentina, obviamente, cultural, etcétera, pero de fondo estamos en el mismo contexto de pobreza, para decirlo muy genéricamente, ¿no? Entonces es muy importante que otros pares puedan compartir tu posibilidad de hacer mejor. Quedó muteado. Sí, pareciera. Ahí está, ahí va. Ahí está. Sí, porque tengo inestable la conexión. Bueno, ¿ahora se está escuchando? No, ver de algún modo la posibilidad de que estos espacios se continúen, se regularicen de alguna manera, y que podamos tener encuentros de intercambio para ver si somos capaces de tener un movimiento de lucha antimanicomial también en Argentina, o de una sociedad sin manicomios en Argentina. Creo que es una pata que al país le falta enormemente y que, como ustedes también lo demostraron, sin eso, aunque haya presupuesto y tengamos todo lo que tengamos, leyes, no hay transformación, ¿no? Bueno, no me quiero extender, yo hablo tanto o más que vos, y entonces, no sé si vos querés cerrar este primer encuentro. Roberto, tenés la palabra. Bueno, en primero de todo, quiero agradecer la oportunidad de conocer vosotros todos, ¿no? Siempre muy interesante conocer otras personas que están también en la lucha. Y pregunto, Hugo, ¿tú tienes el manifiesto de Bauru? Y lo debo tener en algún lado. ¿Por qué decís? Porque creo que todavía es un manifiesto importante, porque, ¿cómo se dice? Nella sua radicalidad, puede ser también un poco naif, ¿no? Mas creo que es importante que Mandalo y sea lo subimos en el foro. algo que se asimile, pudieran usar también, ¿no? Buenísimo, muy buena idea. Lo podemos difundir en las redes y subirlo a nuestro foro. Absolutamente sí. No, pueden hacer vosotros un manifiesto. Solo diría que como inspiración, ¿no? Que a idea de radicalizar una sociedad nueva, ¿no? Pensar que es posible pensarse diferente, ¿no? Porque eso creo que particularmente los jóvenes necesitan de una dirección nueva, ¿no? Acá en Brasil veo que muchos jóvenes no tienen horizonte, no tienen futuro, ¿no? Una desesperanza muy grande, ¿no? Es verdad. Creo que Acá también. inseminar esto es importante. Sí, es correcto. Sí, lo tomamos. Gracias, pero mandárnoslo igual. Ok, yo mando. Entonces, Ok. muchas gracias. Bueno, si cualquier otra oportunidad también podemos continuar conversando, ¿ok? Sí, en eso quédate tranquilo que te vamos a seguir persiguiendo. Está bien. Un fuerte abrazo, ¿eh? Y a todos Abrazo. los compañeros y compañeras, ¿eh? Ok, buenas noches. Chao, Roberto. Chao, chao.